Fate el despertar capítulo 10, likes, comentarios y suscripciones se agradecen. Recuerda que los supers y miembros están activados si decides apoyarme, link del Discord del canal y fique en la descripción. La confusión y el dolor en su cabeza se fueron desvaneciendo poco a poco. Ahora que su mente estaba más clara, Linandir podía observar mejor a quien tenía frente a él. A unas pocas decenas de metros de distancia, una chica asiática de unos 15 años se encontraba de pie, desafiante, mirándolo directamente a los ojos. Su rostro tenía una expa medio camino entre molesta y enfadada. En ese sentido, se parecía mucho al maestro de Archer of Black. Vestía ropa bastante normal, una mezcla de blanco y rojo, pero todo estaba cubierto por una armadura ligera negra que cubría su parte superior del cuerpo y sus extremidades. Tenía dos katanas en su poder. Una colgaba en su vaina en su cintura y del mismo color que su armadura. Por otro lado, la segunda espada estaba desenvainada y la sostenía en su mano. ¿Quién eres tú?, preguntó Linandir débilmente, pero lo suficientemente fuerte para ser escuchado. Eso no es asunto tuyo. No necesito darle mi nombre a alguien que está a punto de morir. PFFT. Es una frase cliché, ¿sabes? Se rió entre dientes. Aunque supongo que si me miras con esa expresión, debes estar del mismo bando que ese bastardo de Arguas. ¿O eres amo de ese extraño sirviente de la nave espacial? ¿Nave espacial? No tengo ni idea de qué tonterías estás hablando. Soy el maestro de Lancer of Red. Eso es todo lo que necesitas saber. La desconocida samurái sostenía la katana con las dos manos y adoptaba una postura de combate. No había duda de que, a diferencia de Leónidas Argas, con quien había tenido una discusión hace un momento, esta chica realmente lo mataría si tuviera la oportunidad. Así que, parecía que la asociación de magos no solo enviaba sentimentales. Aunque, si perdiste contra este idiota, debe ser bastante débil. Linandir chasqueó la lengua. Su mente aún no estaba del todo clara, pero podía luchar. Eso no es cosa tuya. Linandir levantó su mano y dio la señal para que la Hidra Metalí, su código místico, atacara. En ese mismo momento, la muchacha puso fuerza en sus piernas y se abalanzó sobre él con la punta de su espada apuntando a su cabeza. Hace años en la Torre del Reloj. Aquí fue donde todo empezó, en uno de los pasillos de la Torre del Reloj. En ese pasillo, un adolescente de unos 16 años deambulaba sin rumbo mientras miraba fijamente un trozo de papel que tenía en la mano como si quisiera quemarlo. Tenía más corto, sus rasgos menos duros y su cuerpo en general era más pequeño que varios años después, pero en general se podía reconocer al chico como Linandir H. Su ropa podía considerarse informal, aunque la forma en que estaba meticulosamente arreglada mostraba claramente que era para una ocasión especial. Después de todo, no estaba en la Torre del Reloj en vano. Era su primer día como estudiante. O al menos eso deseaba poder decir, porque en ese momento aún no había llegado a aula. KHHH. Ahora, ya he tenido suficiente. Estas malditas instrucciones son una completa tontería. Levantó las manos con frustración y rompió furiosamente el papel con las instrucciones. Era un pasillo muy bonito. La dulce luz del sol matutino se filtraba tranquilamente a través de los grandes ventanales, lo que lo convertía en un lugar ideal para que un gato echara siesta. Pero él no era un gato. Y lo más importante era que tenía que llegar a su aula antes de llegar más tarde de lo que ya estaba. Desafortunadamente, no había nadie cerca y había perdido a su única guía en este laberinto infernal, es decir, el trozo de papel que acababa de romper. Maravilloso. Simplemente maravilloso. ¿Qué debo hacer ahora? Lo único que podía hacer ahora era sostenerse la cabeza con las manos y correr con la esperanza de encontrar milagrosamente el camino. Y así lo hizo, sosteniéndose la cabeza con manos y corriendo, sobre todo esto último. Y, por supuesto, acabó chocando con otra persona en una curva cerrada. ¡Adiós! GH. Oye, mira por dónde caminas. Exclamó Linandir enojado, aunque claramente él era el culpable. Lo siento. Lo siento mucho. Y la víctima se disculpó sin motivo. La persona que yacía en el suelo frente a él era una niña de aproximadamente su misma edad, aunque más pequeña, con cabello largo y negro y una trenza a un lado de la cabeza. Ropa era bastante informal, de hecho, más que la de Linandir. Su expresión era a la vez confusa y apenada, lo que le daba una ternura parecida a la de un roedor que haría que cualquiera dijera "au". Cualquiera excepto Linandir. Aún así, como la caballerosidad obligaba, le tendió la mano para ayudarla a levantarse, y la muchacha desconocida la aceptó con deleite. Muchas gracias. Permítame presentarme, mi nombre es, espere.
Lo siento pero no tengo tiempo libre. Linandir ignoró la presentación de la chica y pasó a su lado apresuradamente. Sin embargo, esta última hizo una espléndida zambullida y agarró la parte inferior de su camisa, ro que la escuchara. Aún así, Linandir intentó ignorarla y caminar de todos modos, y terminó arrastrándola como si fuera el grillete de un prisionero durante varios metros. Era cásico por fuera, pero solo era molesto para el que arrastraba el grillete. Está bien. Dime lo que quieras y déjame ir. Ah. Gracias. La misteriosa chica soltó la camisa de Linandir y se puso de pie para encararlo. Permíteme presentarme, mi nombre es Adriane Lemelop. Un placer conocerte. Adiós. Con esto, Linandir se dio la vuelta y se alejó de Adriane, quien no entendió de inmediato. Pero tan pronto como lo hizo, la agarró del pie y él la arrastró con una sensación de espera. Aún no he terminado. Entonces, ¿qué quieres? Necesito tu ayuda, soy nuevo aquí y me he perdido. No es mi problema, no tengo tiempo para esto. No quería admitir que él también estaba perdido. Se deshizo de la chica que estaba a sus pies y trató de huir. Y Adriane corrió tras él. ¿Por qué me estás siguiendo? Ayúdame por favor. Ya te dije que no tengo tiempo para esto. Tengo prisa. Pero no estás perdido también. Linandir se detuvo por completo. Adriane, por su parte, se sorprendió al verlo detenerse de repente y no frenar a tiempo. Los dos chocaron nuevamente, siendo esta vez Linandir víctima. Lo siento. Adriane se disculpó nuevamente mientras se levantaba. Qué torpe. Linandir, que había caído con fuerza sobre su trasero, no pudo evitar murmurar. ¿Qué te hace pensar que estoy perdido en primer lugar? Antes de la colisión, te escuché gritar ¿dónde estoy? Así que pensé, la chica de cabello negro movió su dedo con vergüenza. No estoy perdido. Solo estaba comprobando mi ubicación. Entonces, ¿puedo seguirte para encontrar mi camino? Raya, simplemente haz lo que quieras. Linandir renunció a intentar deshacerse de ella definitivamente. Volvió a su búsqueda para encontrar su aula, sin éxito. Después de media hora de búsqueda por todo el edificio, y pasando por algunos lugares realmente turbios, cayó de rodillas mientras se lamentaba por la miseria que le había sobrevenido. Cuando se dio la vuelta, vio a Adriane, que lo había seguido fielmente, mirándolo con simpatía. No estoy perdido. 3 de las 6 cabezas de la hidra metalí cargaron contra Atsuyo, mientras que esta última cargaba contra Linandir. La chica samurái intentó detener su ataque de inmediato para esquivarlas, pero el impulso se lo impidió. Una de las lanzas le dio un golpe exitoso y ella salió volando. Sin embargo, en lugar de ser destrozada por la espada, salió completamente ilesa y se levantó de inmediato. Maldita sea, ya veo. Debe ser esa armadura negra que lleva. Si es tan resistente, será un fastidio matarla, se quejó Linandir. Pero parece que es una cabeza de músculo que puede cargar contra el enemigo. Si es así, puedo. Linandir entonces notó algo que no había notado antes. Una de las lanzas de su código místico, la que había golpeado al samurái, había perdido la cabeza como si la hubieran cordos. Cuando miró el lugar donde Atsuyo había recibido el ataque, vio la cabeza con forma de serpiente del tentáculo tirada en el suelo. Ah, qué molesto, murmuró la chica samurái mientras se levantaba y lanzó una mirada enojada a Linandir. No puede ser, lo cortaste en el mismo momento en que saliste volando. Y tú eres el siguiente. Atsuyo volvió a sujetar su katana con ambas manos y se abalanzó sobre él como si no hubiera aprendido de su intento anterior. Maldita sea. Cometí un error al subestimar su velocidad. Esta vez, en lugar de simplemente ordenarle a Hydra Metallic que atacara, Linandir se agachó en el suelo y lanzó las armas con forma de lanza mientras hacía un movimiento horizontal. El resultado fue un ataque con látigo a gran escala que derribó todos los árboles en el área frente a Linandir. Sin embargo, Atsuyo vio venir el ataque y saltó en el aire. Sin embargo, eso es lo que pretendía. Una vez en el aire, no tenía forma de escapar de sus ataques, y no importaba cuán resistente fuera esa armadura, eventualmente se rompería. Linandir chasqueó los dedos y las lanzas se dispararon una vez más en dirección al samurái en el aire. Afortunadamente, finalmente lograron encontrar su aula, y encontrar su camino en este laberinto antes de morir de hambre, como nota al margen. Y, por supuesto, su maestra lo regañó severamente por llegar tarde. Sin embargo, Linandir se dio cuenta de que había una diferencia en la forma en que los regañaban. Por supuesto, el profesor les gritó a ambos, pero estaba claro que estaba siendo más suave con Adriane. Como era su primer día, había pocas posibilidades de que los dos fueran conocidos, por lo que Linandir llegó a la conclusión de que ella simplemente era de una mejor familia que la suya.
Su suposición resultó ser cierta más tarde, ya que las personas de clase estaban tratando de ganarse su favor. Era difícil imaginar a esta chica torpe y afable como un ser de buena familia, pero era el caso. Parecía que ella le había cogido cariño, ya que siempre se quedaba a su lado y trataba de estar con él cuando tenían trabajo que hacer en grupo. Pero Linandir, por otro lado, la tanto como podía. A diferencia del otro, él no quería ningún favor de una chica rica. Fue su arduo trabajo lo que lo hizo ingresar en la torre del reloj en primer lugar, y quería que le reconocieran por ello. La otra razón era que simplemente no la soportaba. La gente como ella, que provenía de buenas familias, simplemente no entendía la lucha de los insignificantes magos como él por producir resultados. Su despreocupación también lo enojaba. Era como si ella no entendiera lo que significaba ser un mago. Parecía que pensaba que el hecho de que ambos se perdieran y se conocieran en su primer día era una buena razón para ser amigos, pero Linandir no quería tener nada que ver con ella. Y hoy fue igual. Tuvieron que trabajar en parejas para preparar algún tipo de proyecto. Sería un trabajo bastante duro dependiendo de cuál fuera el proyecto. Y una vez más Adria vino a pedirle que trabajara en equipo con ella. No se puede hacer. ¿Por qué? Porque eres demasiado torpe para este tipo de cosas, por eso por lo general, cuando él la rechazaba, Adriane comenzaba a hacer pucheros y se alejaba en ese momento, pero hoy no se echó atrás y puso una especie de expresión orgullosa. Hoy será diferente, parecía que estuviera hablando consigo misma. He aprendido de mis derrotas. Ya le dije a la maestra que trabajaríamos juntas. ¿Qué dices? No vayas a hacer eso sin mi consentimiento. Maldita sea, iré a decirle al maestro que fue un error. No, no lo harás. Antes de que Linandir pudiera dar un solo paso hacia el escritorio de dicho maestro, Adriane le asestó un soberbio golpe de karate que lo hizo caer sin vida al suelo. Detrás de su adorable rostro y sus gestos, Adriane le meló que era en realidad una peligrosa arma de destrucción. Ja. De esa manera estás bien. Así fue, Linandir solo pudo murmurar estas tonterías mientras babeaba en el duro suelo. Lo siento mucho. ¿Puedes ponerte de pie? Linandir reunió sus fuerzas y su voluntad y logró ponerse de pie temblorosamente. Está bien, lo entiendo. Pero solo acepto si seguimos mi proyecto. Ya hay. ¿Estás seguro de que estás bien? Shuye Diario. A su señal, las lanzas que habían quedado en espera atacaron a Atsuyo, quien no pudo evadir su posición. Pero su situación no pareció molestarla en lo más mínimo, o al menos más de lo que lo hizo originalmente. Como era de esperar, el ataque acertó una vez más, o eso pensó Linandir, pero la chica samurái no salió volando como antes. En un instante, había clavado la hoja de su katana al cuello del arma con forma de serpiente. Por lo tanto, cuando la lanza regresó a Linandir, ella también lo hizo. ¿Qué? Linandir no tuvo tiempo de sorprenderse. Todo lo que tuvo fue el breve lapso de tiempo entre el momento en que ella aterrizó junto a él y el momento en que ella retiraría la espada Hydra Metalí. Entonces, durante esos pocos segundos, soltó a la Hydra Metalí que dejó de flotar y cayó pesadamente al suelo. Luego murmuró un hechizo para aumentar la fuerza de sus piernas y saltó hacia atrás lo más lejos que pudo. Finalmente, extendió su mano abierta hacia la Hydra Metalí y le dio una última orden. Crépita. Al instante, la Hydra Metalí comenzó a brillar intensamente y se llenó de prana. Al momento siguiente, todo sonido se desvaneció cuando el código místico explotó. Ambos fueron lanzados al aire, cada uno en una dirección diferente. Sin embargo, a diferencia de Atsuyo, Linandir estaba listo y rodó por el suelo para levantarse lo más rápido posible, y caer hacia atrás. Con armadura o sin ella, el maestro del Lancer Rojo debió haber sufrido daños importantes a causa de esa explosión. Necesitaba aprovechar ese tiempo ganado para retirarse y por alguna contramedida. A partir de ese momento, la colaboración entre ambos fue difícil. En cuanto se enteró del proyecto de Linandir, Adriane intentó convencerlo de que era demasiado hipotético, pero en vano. Linandir se negó rotundamente a rendirse. Después de todo, si no era hipotético, no tenía sentido. Finalmente, Adriane dejó de quejarse y siguió su ejemplo. Había sido un gran error al final. En algún momento habían necesitado un material que era realmente difícil de encontrar, por lo que las dos tuvieron que ir a buscarlo por su cuenta. En esta ocasión Adriane reite dudas, pero a Linandir en ese momento eso no le importaba. Y por eso vinieron aquí, a un bosque lejos de la civilización. El Linandir está empezando a oscurecer. Deberíamos regresar rápido o nos perderemos. Ni por asomo volvería antes de encontrar lo que vinimos a buscar.
Maldita sea, ¿por qué es tan difícil encontrar algunos cristales gemelos octillizos? Pero Adriane tenía razón, la noche estaba cayendo. No, tacha eso, ya era de noche. La única luz visible en todo el bosque era la antorcha que Linandir tenía en sus manos. Como no habían planeado quedarse allí hasta la noche, era la única que tenían. Cada vez que luz que proyectaba se movía de un árbol a otro, las sombras del bosque se hacían más grandes y amenazantes. La temperatura también era ahora lo suficientemente fría como para ponerles la piel de gallina, y el viento creaba ruidos inquietantes al pasar a través de las hojas y los arbustos. Era el lugar perfecto para una película de terror y él prácticamente había arrastrado a Adriane hasta allí a la fuerza. Si se encontraba con él de ese día, Linandir probablemente te ganas de estrangularlo. Ya he tenido suficiente. Le espetó de repente a Adriane. ¿Por qué llegas tan lejos por algo de lo que ni siquiera estás seguro de que funcionará? No lo entiendes. Si tiene éxito, podría ser una revolución en la hechicería. ¿Y a ti por qué te importa tanto? Podrías optar por algo más sencillo. ¿Por qué tienes que hacer algo que sabes que va a fracasar? ¿Y cómo sabes que fracasará? Ni siquiera lo has intentado porque es lógico. Si pudiera funcionar, alguien lo habría hecho antes que nosotros. Ella tenía razón. En general, su plan tenía pocas posibilidades de triunfar. Si hubiera sido razonable, Linandir la habría escuchado. Pero había un sentimiento que se apoderó de él, sentimiento que había mantenido oculto en su interior. Era frustración. Ya es de noche, deberíamos regresar y pensar en otra cosa. Ella intentó agarrarle el brazo para arrastrarlo, pero él se negó a moverse ni un centímetro. No. ¿Por qué? Cuando escuchó esta simple pregunta, Linandir apretó los dientes y apretó el puño. Porque es la única manera. Ustedes, los magos de buena familia, definitivamente no pueden entender cómo nos sentimos. Estúpido. ¿Eh? Adriane se quedó perpleja por su repentino ataque de ira, pero había algo más en su mirada. Sus palabras, que habían salido del fondo de su corazón, la habían apuñado. Sí, realmente no entiendes lo que se siente no poder lograr nada solo por una diferencia de nacimiento. Nunca has tenido problemas para obtener resultados o lograr buenas calificaciones, no entiendes lo difícil que es para nosotros. O tenemos talento o somos inútiles. Si pensabas que me estabas mostrando algo de compasión al estar cerca de mí, entonces claramente no entendiste nada. Idiota. Idiota. Ella no pudo responder. Era como si hubiera recibido un fuerte golpe y se hubiera quedado sin aire en los pulmones. Linandir no podía verlo por la falta de luz, pero sus ojos comen a llenarse de lágrimas. Incluso si lo hubiera visto, no habría cambiado nada. Y... ahórrate las excusas. Si quieres burlarte de mí, hazlo abiertamente. Idiota. 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 Linandir ni siquiera intentó escucharla, se dio la vuelta y comenzó a correr con todas sus fuerzas. Estaba huyendo, no tanto para encontrar esos cristales octillizos, sino para huir. No miró hacia atrás ni escuchó los gritos que le pedían que no se fuera. Corrió. Corrió sin pensar. Pero su cabeza seguía concentrada en su búsqueda, así que buscó. Buscó por todas partes. Entre los árboles, bajo las rocas e incluso dentro de una cueva. Pero no encontró nada. Era previsible, después de todo, solo había oído rumores. Pero él se negó a pensar eso, así que siguió buscando. Siguió buscando, ¿y luego qué? Ella tenía razón cuando dijo que probablemente fracasaría. Pero aún así, él siguió corriendo buscando desesperadamente cristales gemelos octillizos. Siguió corriendo, porque una parte de él quería demostrarle que estaba equivocada. Pero todo era inútil. Si ni siquiera podré unir todos los materiales, ni siquiera podría saber si tenía razón o no. Finalmente, mientras corría, cayó al suelo. No era que sus pies se hubieran atascado en algo, ni que sus piernas estuvieran cansadas. Sentía que el suelo temblaba debajo de él. Estado así desde que le gritó a Adriane. Era un milagro que hubiera podido mantenerse en pie sobre sus dos piernas y correr por todos lados durante tanto tiempo. Intentó levantarse, pero no lo logró y cayó de espaldas al suelo. Todo su cuerpo temblaba, pero no era por el frío ni por el viento. Acababa de liberar un sentimiento que había encerrado en su interior durante mucho tiempo, por lo que era normal que su cuerpo temblara por la emoción. Puede que haya sido una reacción exagerada desde un punto de vista objetivo. Después de todo, simplemente tuvo una pelea con alguien. Este tipo de cosas le pasan a todo el mundo. Pero después de gritar en voz alta esta ira y frustración reprimida estaba en un lío emocional. Habían pasado horas desde que se había separado de Adriane. En cualquier caso, pronto amanecería.
No podía quedarse allí por toda la eternidad, incluso él lo comprendía. Pero tenía ganas de ponerse de pie. Vio que la tierra frente a su rostro se oscurecía sin razón alguna, entonces comprendió que era por sus lágrimas. Lo siento. Aunque no podía ver sus lágrimas en ese momento, podía imaginarlas fácilmente corriendo por su rostro. Era una chica torpe y afable, por lo que le mostraría honestamente sus sentimientos. Nunca le habría mostrado su sonrisa mientras pensaba en su mente que él era miserable. Nunca lo habría hecho, y sin embargo él, lo lamentó. Y aún así, él le había gritado con toda su rabia y frustración, como si fuera culpa suya que él se sintiera así. Había ignorado esa personalidad honesta de ella, aunque sabía que está allí. Si él hubiera querido hablar de cómo se sentía, ella probablemente lo habría escuchado. Era un ser humano demasiado bueno para no hacerlo. Pero fue demasiado tarde. Lo siento mucho. Idiota. 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 Al final, el que se sentía miserable era él mismo. Estaba frustrado por no poder lograr nada que mereciera la pena destacar. Estaba enojado consigo mismo por no hacer lo mejor de sus esfuerzos. Y lo único que hizo fue usar a la única persona a la que no le importaba como chivo expiatorio. De repente, oyó un ruido entre los arbustos cercanos. Alguien se acercaba. No puede ser. Linandir dejó de temblar inmediatamente y se puso de rodillas para mirar al que emergía de las sombras de los árboles. Adrià. Por supuesto que ella no volvería por él. Sería ingenuo pensar eso después de lo que le dijo, pero no esperaba a este extraño huésped. Un pelaje plateado, 2 ojos brillantes y colmillos blancos que brillan a la luz de la luna. El que lo encontró fue un lobo salvaje. Mierda. Linandir se olvidó inmediatamente de todo lo demás y comenzó a correr en dirección contraria. Tenía tanta prisa que dejó caer su linterna en el proceso y no volvió a caminar para recuperarla. Mientras huía, escuchó aullar al lobo que estaba detrás de él. En cuanto lo hizo, Linandir escuchó a otros lobos moviéndose entre los arbustos en todas direcciones a su alrededor. Maldita sea, maldita sea, maldita sea. En conjunto, era un buen corredor. En una persecución a velocidad normal, sería capaz de librarse de sus perseguidores. Pero aquí se encontraba con lobos, y unos lobos bastante hambrientos, además. Además, él mismo estaba muy agotado por su estúpida acción de correr sin rumbo para encontrar algo que no estaba allí. En ese momento lo impulsaba una descarga de adrenalina, pero no sabía cuánto duraría. Y ni siquiera pensó en ello. El único pensamiento en su mente era: corre. Después de correr más de 100 metros, uno de los lobos finalmente se acercó a él y se abalanzó sobre él. Linandir fue empujado al suelo por el peso de la bestia y aterrizó de espalda inmediatamente. El depredador se puso encima de él para clavarlo al suelo y cerró sus colmillos en su brazo. Linandir dejó escapar un pequeño grito de dolor, pero rápidamente se recompuso y aplicó su otra mano sobre el vientre del lobo. Repelente. Una luz roja recorrió el pelaje del lobo y el aletre fue empujado como si una fuerza invisible lo hubiera golpeado. Con eso Linandir pudo ponerse de pie, pero su brazo derecho ahora estaba cubierto de sangre y marcas de mordiscos de las mandíbulas de la bestia. Desafortunadamente, debido al tiempo perdido en deshacerse del primer lobo, el resto de la man estaba peligrosamente cerca del punto en el que podrían simplemente saltar sobre él para atraparlo. Linandir hizo todo lo posible por mantener la calma, o al menos la calma que se podía mantener, cuando media docena de lobos lo observaban fijamente, pensando que él era la de esa noche. Linandir metió la mano en el lomo de la silla que rodeaba su cintura y sacó una única joya. Era la única que tenía a disposición, así que más le valía no desaprovechar la oportunidad. Los lobos empezaban a acercarse a él, aunque parecían recelosos por lo que le había pasado a su camarada. Pero eso no duraría mucho. En cuanto se sintió preparado, Linandir le dio la espalda a la manada por segunda vez y comenzó a correr. Pero, en cuanto lo hizo, por supuesto, todas las bestias corrieron tras él. En el mismo momento en que escuchó el ruido de una docena de patas golpeando el suelo detrás de él, Linandir arrojó su joya detrás de él lo más lejos que pudo. Fiat Lux. La joya brilló con una intensa luz blanca antes de explotar, esta vez desatando un gran destello de luz como una granada de destello. Linandir se aseguró de mirar hacia adelante para no quedar cegado, por lo que no sabía el resultado de su ataque, pero no tenía el lujo de mirar hacia atrás y comprobarlo. Con su todos habían quedado cegados, al menos temporalmente. Probablemente fue un éxito, ya que Linandir pudo correr varios cientos de metros sin ningún obstáculo.
Pero en cualquier manada de lobos recuperaría la vista y solo tendrían que seguir el rastro de sangre que dejó atrás para encontrarlo. En otras palabras, necesitaba encontrar un lugar seguro donde no pudieran alcanzarlo. El problema era que no sabía dónde se encontraba en realidad. Por eso necesitaba encontrar un lugar alto para poder explorar la zona. Allá. Finalmente encontró una colina que parecía lo suficientemente alta como para tener una buena vista de los alrededores. La pendiente claramente nunca había sido utilizada por piehumanos, ya que era completamente irregular y estaba llena de maleza. No obstante, logró subir a la cima, no sin rasguños en todos sus brazos debido a las zarzas. Una vez en la pudo mirar el horizonte a su alrededor, y solo encontró desesperación. No había ningún lugar al que uno pudiera llamar seguro de los lobos, y justo frente a él había un gran desf que cortaba el bosque en dos. A donde quiera que mirara, todo lo que veía eran árboles y la única dirección que había estado siguiendo desde el principio terminaba en un callejón salida. Pero no tuvo tiempo de lamentarse por su desgracia. Escuchó a los lobos buscándolo activamente colina abajo. KHHHH, esa es mi suerte. Al diablo con todo. No tenía muchas opciones a estas alturas. Volver sobre sus pasos era un rotundo no debido a los lobos salvajes hambrientos que lo perseguían. Todo lo que podía hacer era bordear barranco mientras rezaba para encontrar algún lugar donde esconderse. Pero en el momento en que pisó la ladera frente al barranco, Linandir se dio cuenta a sus expensas de que tierra alrededor de ese lugar era frágil. Como resultado, el suelo se desmoronó bajo sus pies y cayó colina abajo de cabeza. Después de rodar sobre casi 50 metros de rocas, guijarros y zarzas, finalmente llegó al fondo de la colina. Trató de ponerse de pie, pero cuando apoyó el peso sobre su pie izquierdo, sintió un dolor intenso a la altura del tobillo, lo indicaba que estaba torcido. Los aullidos y jadeos de la fiera que se acercaba a él fueron suficientes para persuadirlo a correr a pesar del dolor que sentía cada vez que ponía el pie izquierdo en el suelo. Ahora por el borde del barranco, que estaba a su izquierda. A su derecha, sin embargo, otra colina actuaba como un muro a lo largo del costado del barranco. En pocas palabras, este era como un largo pasillo de un solo sentido. Por un lado, eso significaba que los lobos solo podían venir de una dirección, es decir, por detrás. Por otro lado, eso también significaba que podría escapar de ellos durante mucho tiempo en línea recta. Finalmente escuchó a las bestias no muy lejos de él, y el final de este pasillo todavía estaba demasiado lejos. Debido a su tobillo torcido, ahora era más lento inevitablemente, los lobos lo alcanzaron. Cuando miró hacia atrás para ver cuántos había, notó que solo había 2 de ellos justo detrás de él. El resto de la manada estaba mucho más atrás. Puedo lograrlo si me deshago de esos 2. En ese momento, Linandir no tenía nada que perder y su cuerpo estaba reforzado por un coraje cegado. No tenía elección. Triunfar o deshacerlo. Se dio la vuelta para enfrentarse a los 2 lobos hambrientos, cuando uno de ellos se abalanzó sobre él. Al igual que el primer lobo, cayó de espaldas por el peso del animal. Solo que esta vez sintió un dolor agudo en la espalda, probablemente una piedra que se clavó en su hombro. De todos modos, no tenía tiempo para preocuparse por eso. Las garras del animal salvaje le estaban causando un dolor mucho mayor y más aterrador. Con todas las fuerzas que le quedaban, Linandir le dio una fuerte patada en el estómago al lobo con el pie. La energía de la desesperación jugó a su favor esta vez. Puso mucha más fuerza de la que creía tener en su patada, y el lobo voló hacia su compañero de bestia salvaje y ambos se precipitaron hacia la muerte en el profundo barranco. Linandir tuvo que levantarse antes de que los lobos que quedaban pudieran alcanzarlo, pero lo hizo con mucho esfuerzo. Su cuerpo estaba cubierto de heridas, algunas más graves otras, y la adrenalina comenzaba a desaparecer de su cuerpo. Logró trotar débilmente hasta el otro extremo del camino que parecía un pasillo, pero apenas había dado 3 pasos cuando cayó al suelo. Ya no le quedaban fuerzas de sobra. Él simplemente ya no podía moverse. Así que lo único que pudo hacer fue darse por vencido. Se dio por vencido y utilizó la poca energía que le quedaba para darse la vuelta y mirar cómo la muerte se acercaba a él. Al final, supongo que esa es mi recompensa por ser un idiota. Su mente confusa y agotada tenía ese único pensamiento ridículo, pero lo ayudó a aceptar un poco más su destino. Los lobos estaban a solo 15 metros de él. Pensándolo bien, no quería ver la muerte en sus ojos, así que cerró los suyos. Su cuerpo estaba tan exhausto que lo único que quería era descansar. Eso fue lo que hizo. Cerrólo, se tumbó en el suelo como un anciano, esperando que la vejez lo llevara lejos de esta tierra.
Escuchó a otro lobo que venía desde la dirección en la que caminaba. Entonces incluso si pudiera caminar, ese me habría atrapado, debería suceder en cualquier momento. En cualquier momento, los lobos comenzarían a destrozarlo. Trató de no pensar en ello. Sin embargo, se estaban tomando su tiempo. No estaban muy lejos, pero aún no lo habían alcanzado. Jeje. Cuando abrió los ojos, Linandir vio a los lobos allí de pie, exactamente donde los vio por última vez y mirándolo con ojos codiciosos, pero parecían negarse a dar un solo paso hacia adelante. Linandir tardó unos buenos 10 segundos en comprender lo que estaba sucediendo. ¿Campo delimitado? Giró la cabeza para mirar al lobo que venía por detrás. Allí la vio, arrodillada y jadeando pesadamente. «Adriane. ¿Estás jadeo bien, jadeo Linandir?» Adriane intentaba desesperadamente recuperar el aliento. Lo más probable es que ella también hubiera estado corriendo para Encom, regresaste. Por supuesto jadeo, ¿cómo iba a dejarte sola aquí? Estas palabras, así como su mera presencia allí, hicieron que las lágrimas brotaran de sus ojos. Cuando ella se acercó a él, no pudo evitar llorar aún más. Estaba prácticamente por frente a ella, sollozando mientras intentaba disculparse. Sollozo yo, sollozo lo siento mucho, sollozo gracias Linandar. Cuando la escuchó llamarlo por su nombre con un tono neutro, Linandir levantó la vista hacia su rostro. No era la expresión incómoda y confusa que tenía durante su primer encuentro, sino una expresión seria, casi autoritaria que nunca había visto antes. Al instante siguiente, escuchó un ruido fuerte y, lo primero que supo, fue que ahora estaba mirando hacia su izquierda. Su mejilla derecha palpitaba. Adriane había puesto suficiente fuerza en su bofetada como para que él pudiera haberse caído. «Eso es por escaparte sola y no escucharme», dijo en un tono acorde con su expresión. «Espero que no hayas pensado que escaparías de tu castigo por eso. La próxima vez que hagas algo así, no será solo una bofetada». Linandir no respondió, lo único que pudo hacer fue mirar fijamente al frente. Su incredulidad no se debía al hecho de que Adriane lo hubiera abofeteado, sino a lo que le había dicho la próxima vez. Las lágrimas corrieron nuevamente por su rostro. Él estaba agradecido. Agradecido de que ella todavía quisiera tener algo que ver con él, lo suficiente como para que pudiera haber una próxima vez. Lloró y se aferró a ella como niño a sus padres. Adriane estaba visiblemente sorprendida por su reacción y no sabía cómo lidiar con eso porque inmediatamente volvió a su yo torpe y desgarbado habitual. Él. Espera, ¿cómo se supone que me enoje si lloras así? Miró a izquierda y derecha como una persona indefensa con una bomba en sus manos. ¿Podría ser que golpeé demasiado fuerte? ¿Eso es lo que es? No. Lo siento, al parecer, ella había interpretado que su llanto se debía a la bofetada que le había dado. Si hubiera estado en mejor estado emocional, se habría sentido insultado de que ella que lloraba por tan poca cosa. No sollozó gracias por volver. Linandir hizo todo lo posible por dejar de sollozar y recomponerse. Intentó ponerse de pie, pero su pie izquierdo le recordó que acababa de sufrir una intensa persecución con una manada de lobos. Aunque, curiosamente, no estaba tan feliz de haber sobrevivido como de saber que ella no lo odiaba. ¿Estás bien? Adriane entró en pánico cuando lo vio hacer una mueca de dolor por el dolor que sentía en su tobillo izquierdo. No te preocupes. Me acabo de torcer el tobillo. ¿Qué estás diciendo? Estás cubierto de heridas. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Adriane lo ayudó a levantarse y le dijo que tenían que trasladarse a un lugar donde pudieran sentarse para poder atender sus heridas. También lo ayudó a caminar, ya que el cansancio y el dolor en cada parte de su cuerpo no le permitían caminar más allá de unos pocos pasos sin la ayuda de alguien. Linandir nunca había estado tan feliz de sentir el calor de otro humano. Al mismo tiempo, sintió que su conciencia vacilaba. Ahora que lo pensaba, no había descansado ni un minuto en toda la noche y, en cambio, se había estado cansando. La noche es dormir y la maratón por el bosque estaban volviéndole a la vez y poco a poco lo iban adormeciendo. Adriane, ¿dormiste esta noche? Intenté descansar un poco, pero me llevó tiempo encontrarte. ¿Estás cansado? Sí. No te preocupes, cuando lleguemos te dejaré dormir a donde llegaste. Pero su pregunta fue respondida rápidamente. Siguiendo el borde del barranco, finalmente llegaron a una especie de acantilado puntiagudo. Allí, había varias rocas lo suficientemente grandes como para sentarse. Adriane ayudó a Linandir a sentarse en una de ellas con cuidado, luego se sentó a su lado. Dejó el bolso sobre sus rodillas y metió la mano dentro.
Para sorpresa de Linandir, sacó un auténtico equipo de primeros auxilios. No sabía que llevabas este tipo de cosas encima. Estoy bien preparado. Ahora deja de moverte o te dolerá más. Los dos guardaron silencio mientras ella lo atendía. Linandir estaba demasiado cansado para hablar sin motivo y Adriane estaba demasiado concentrada en su tarea. Cuando Fina terminó, dejó escapar un gran suspiro de alivio y volvió a guardar el material de primeros auxilios en su bolso. Sobre tu proyecto. Me doy por vencido. Tienes razón cuando dices que tengo pocas posibilidades de serlo. Para ser sincero, todo lo que intento hacer es un completo fracaso. Soy un fracaso como M, pero no importa, ¿verdad? Claro que importa. ¿Qué estás? Linandir interrumpió su frase a mitad de camino. Cuando vio su rostro sonriente, comprendió lo que quería decir. No importa si eres un mago capaz o no. Al final, Linandir es Linandir, ¿no? Ahora le tocó a él soltar un gran suspiro. No puedo superar esta lógica. Luego, lentamente, ambos comenzaron a reírse, una risa que rápidamente se convirtió en una risa incontrolable. Cuando finalmente dejaron de reír, se agarraban los costados con fuerza que podían romperse. En serio, pasaron muchas cosas en una noche, en efecto, jajajaja. Mira, Linandir. Adriane señaló el horizonte. El sol está saliendo. Nunca pensé que algún día vería el amanecer en medio de un bosque salvaje. Ella tenía razón, muy por encima de ellos, el cielo se dividía entre la oscuridad de la noche, que se desvanecía, y los suaves colores del cielo matutino. En el horizonte, una llama se elevaba lentamente en el cielo, tiñendo el mundo de rosa, rojo y naranja. Su llegada puso fin a la fría noche en la que casi muere, como para decir que todo iba a estar bien. Antes, Linandir nunca le había prestado mucha atención al amanecer, si es que le prestaba alguna. Pero ahora, sinceramente, pensaba con todo su corazón que era lo más hermoso mundo. O tal vez fue por su mente confusa y soñolienta, pero encontró algo que era aún más hermoso que el amanecer. Era la chica sentada a su lado. De alguna manera esto me trae recuerdos. Linandir huía frenéticamente de la zona donde se autodestruyó la Hidra Metalí. No se rendiría en la lucha y, de todos modos, dudaba que su oponente lo dejara escapar tan fácilmente, pero necesitaba mantener cierta distancia para prepararse. Pero no das tanto miedo como una manada de lobos hambrientos. Finalmente, dejó de correr y se agazapó detrás de un árbol. Después de mirar en la dirección de donde venía, pudo escuchar a la chica samurái gruñendo desde lejos. Seguramente debía estar enojada porque alguien pudiera enviarla a volar de esa manera. Pero ella realmente es robusta. Esa no fue una explosión pequeña. Parecía que su destino estaba estrechamente relacionado con una situación de vida o muerte en bosques salvajes. Esta vez, sin embargo, estaba preparado para enfrentarse a su oponente. Linandir sacó algo que nadie hubiera esperado que usara un mago: una pistola. El propio Linandir nunca habría usado una hace unos meses, pero en esta situación resultó útil, por decirlo menos. Había cometido un gran error al subestimar su velocidad y resistencia, y ahora estaba pagando el precio por ello. Por otro lado, ahora tenía una ventaja. Había logrado escapar lo suficiente como para emboscarla. Además, debería poder hacer algo con esa armadura negra que era ella. Las balas cargadas en esta arma estaban hechas especialmente para la del Santo Grial. Ella viene. La oía acercarse. No sería exacto decir que oía sus pasos. Sonaba más como si estuviera aplastando y pisoteando todo lo que se cruzaba en su camino. Era evidente que no le impel sigilo. ¿Dónde te escondes, cobarde? La voz furiosa de Atsuyo sonaba muy cerca. Por el sonido que emitía, diría que a unos 30 metros. Cuanto más tarde en encontrarte, más sufrirás. Lamentablemente, Linandir no tenía forma de saber si tenía una vista clara para dispararle a menos que se acercara más. Dejó de esconderse detrás de su árbol y corrió en dirección tuyo. Tal como temía, sería difícil apuntarle con esta vegetación. Tenía que acercarse. Pero, por supuesto, cuanto más me acerco, más peligroso se vuelve, se quejó. Fue todo o nada. Esto también me trae recuerdos. Linandir se volvió a esconder detrás de un árbol. Allí estaba ella. Había dejado de moverse, visiblemente consciente de la tensión en el aire. Sostenía su katana con fuerza y parecía para atacar. En otras palabras, Linandir solo tendría una oportunidad de derribarla. Pero estaba confiado. Incluso si ella era rápida, no había forma de que él pudiera esquivar una. Linandir contó mentalmente hasta 3 antes de salir de detrás del árbol. La maestra del rojo le estaba dando la espalda, lo que le permitió tomarse un tiempo para apuntar. No era tirador experto, pero tuvo la oportunidad de entrenar.
Desafortunadamente exclamación de cierre, en el último segundo, Linandir pisó sin querer una rama de árbol muerta. No hizo mucho ruido, pero para la chica samurái que estaba alerta, fue un error fatal. Atsuyo se dio la bruscamente al mismo tiempo que Linandir disparó y la bala no le dio en el pecho, sino que se alojó en su hombro. El metal negro que protegía su hombro no fue rival para la bala como era de esperar. Pero había fallado. Atsuyo apretó los dientes para ignorar el dolor y cerró la distancia entre ellos en un segundo. Su hombro izquierdo ahora estaba inutilizable, por lo que estaba blandiendo su kata solo con su mano derecha, pero eso no lo hacía menos letal. Afortunadamente, parecía que Linandir tenía un talento para mantenerse concentrado en situaciones que amenazaban vida. Apenas tuvo tiempo de esquivar, pero logró dar un paso a un lado, evitando así una muerte segura. Sin embargo, el ataque acertó de todos modos, y la espada también le cobró brazo izquierdo. Un brazo por un brazo, ¿eh? KH. Linandir puso toda su voluntad en dar un paso adelante. Fue solo un paso, pero debido a su impulso, Atsuyo ahora estaba detrás de él. Se concentró y usó el mismo hechizo que para hacer que sus piernas fueran más rápidas y corrió tan rápido como pudo. Había dejado caer su arma en el proceso, por lo que ahora estaba prácticamente inofensivo. Lo único que podía hacer era lo que mejor sabía hacer: correr. Maldita sea, porque es lo único que puedo hacer en este tipo de situaciones. Pero no tenía nada mejor que hacer, así que huyó. Como era de esperar, después de este acontecimiento su relación cambió. O mejor dicho, Linandir cambió. Decidió abrir su gélido caparazón y aceptar el calor del sol. No solo afectó su relación con Adriane, sino también su relación con el resto del mundo. Quería cambiar, en cierto modo, pero no tanto por sí mismo como por alguien más. Después de los acontecimientos de esa noche, volvieron al acantilado donde habían contemplado juntos el amanecer. Se había convertido en una especie de ritual para ellos. Por supuesto, después estaban preparados para enfrentarse a los ataques de los Wolf, pero ni siquiera tuvieron que enfrentarse a ninguno. Parecía como si la vida hubiera querido en algo en esa fatídica noche. Linandir había empezado a ver a Adriane como algo más que una amiga fiel. No era solo amor, había una parte de admiración en él. Ella era como un sol para él. Era demasiado brillante para sus ojos, pero al mismo tiempo era el ser más importante del mundo para él. Y luego, una mirada, un poco de coraje, unas palabras, una sonrisa. No creas que podrás escapar otra vez. Ella es mucho más rápida que yo. Linandir siguió corriendo sin pensar demasiado, pero no duraría mucho. El maestro de Lancer of Red era más rápido que él por un margen. La única razón por la que había podido tan lejos era porque la había engañado un par de veces en el camino, pero ni siquiera eso sería suficiente. Además, ni siquiera sabía a dónde ir. Podía sentir que Ryder estaba vivo, pero se había hundido en el mar con su bote y no había salido a la superficie desde entonces. Parecía que también se negaba a responder a sus llamadas mentales. Solo tenía un hechizo de comando. Si lo usaba para invocar a Ryder, este último lo mataría con seguridad después. Linandir corría sin rumbo, pero era lo mejor que podía hacer. Desafortunadamente, el sol tiene que ponerse eventualmente. ¿Qué, dijiste? El corazón de Linandir dio un vuelco cuando escuchó la noticia. En ese momento estaba hablando por teléfono con uno de sus amigos. Como se podía adivinar por el tono que estaba usando, no estaba llamando solo para saludar. Dicho amigo simplemente llamó a Linandir para contarle algo inesperado. Adriane se va a casar. Sí, confirmó la voz en el teléfono. Adriane me lo contó esta mañana, pero como pensaba, no te lo había dicho a ti. Esta chica. La chica del otro lado del teléfono suspiró profundamente. Oye, Linandir. Puedo imaginar tu sorpresa, pero será mejor que no pierdas ni un minuto para hablar con ella. Sí, tienes razón, asintió Linandir, pero apenas pudo encontrar fuerza en su voz. Después de tomarse unos segundos para digerir la información, finalmente comprendió la gravedad de la situación. Gracias, Diana. Si no me lo hubieras dicho, nunca lo habría sabido. Tienes razón, tengo que hablar con ella. Espera, Linandir. Le preguntó Diana justo cuando estaba a punto de finalizar la llamada. ¿Qué es? Probablemente lo sepas, pero no hay mucho que puedas hacer al respecto. Sabes que Adriane no es ese tipo de persona, si hubiera podido negarse lo habría hecho. Por eso tengo que hablar con ella rápidamente. Linandir finalmente terminó la llamada. Luego, llamó al número de Adriane. Pero después de llamar varias veces, todo lo que escuchó fue su contestador automático. Intentó una segunda vez, pero obtuvo el mismo resultado.
Después de un tercer intento fallido, arrojó su teléfono contra la pared de su habitación con frustración. Me estás ignorando a propósito. Adriane se casará pronto. Linandir había hecho todo lo posible por mantener la cabeza fría y pensar en ello con calma, pero poco a poco esa farsa de placidez se estaba desmoronando. Ya no podía ignorar sus propios sentimientos. En una palabra, estaba devastado. Los matrimonios arreglados no eran algo raro en la asociación de magos, especialmente entre la nobleza. En realidad, se trataba de movimientos más políticos que otra cosa, por supuesto, personas como Linandir tenían pocas posibilidades de ser víctimas de ellos. Eran así de insignificantes. Por otro lado, dado que la familia Lemelot tenía un estatus bueno, no era sorprendente que le propusieran matrimonio a Adriane. Quería gritarle a las nubes, pero sabía que no serviría de nada, excepto para hacerle aún más consciente de lo desesperado que estaba. Sin embargo, al mismo tiempo, esa emoción dentro de su pecho le dio la fuerza suficiente para proceder con su propia ejecución. Incluso si sabía que ese día podría llegar, había rezado para que nunca llegara. Simplemente sentía impotente. Si no responde a mi número, tendré que usar un teléfono público. Gritó para darse un falso coraje y energía y corrió por la calle hacia la cabina telefónica más cercana. Marcó nuevamente el número de Adriane y esta vez escuchó una pequeña voz que le respondía. ¿Quién es? Si es una llamada comercial, cuelgue. Adriane sonaba cansada. Se notaba que había llorado mucho. Soy yo. Probablemente reconoció su voz y Linandir comprendió que colgaría de inmediato. Espera, no cuelgues. Escúchame, por favor. No hubo respuesta, pero como no había terminado la llamada significaba que aceptaba su pedido. Sin embargo, Linandir no pudo decir nada después. Había demasiadas cosas que quería decir, algunas contradictorias y otras sin sentido. Sabía que una parte de él estaba enfadada, pero no podía gritarle, sobre todo después de oír voz. Ya había aprendido en el pasado lo estúpido que era meterse con alguien que no tenía la culpa. Se quedaron unos minutos sin hablar, solo escuchando la respiración del otro. Linandir estaba apoyado contra la pared de la cabina telefónica. Se oían los numerosos ruidos de la ciudad desde fuera, pero ninguno conseguía llegar a sus oídos. Sentía que el remundo había desaparecido a su alrededor. Solo estaban él, ella y el teléfono. En esta situación en la que ninguno de los dos decía nada, parecía como si el tiempo se hubiera detenido. Pero fuera de su universo el tiempo seguía corriendo. Fue Linandir quien primero. Diana me lo contó todo. No quería que lo hiciera. Lo sé, me hubiera gustado que no me lo dijera ahora, pero ya es demasiado tarde para eso. Y... ella intentó decir algo, pero no pudo continuar la frase. Linandir comprendió que ella había comenzado a llorar de nuevo. Él también quiso llorar, pero se contuvo. No hace falta que lo digas. Lo entiendo, lo lamento. Soy yo quien debería disculparse. Incluso en esta situación, soy inútil hasta el final. Ambos lo sabían. Un giro típico en los cuentos y dramas populares medievales habría sido fugarse juntos, pero era imposible en una sociedad como la Asociación de Magos. Tendría muchos enemigos a los que no podrían defenderse indefinidamente. Linandir estaba dispuesto a hacerlo si ella se lo pedía, pero Adriane no querría hacerlo por su seguridad. Ella dispuesta a hacerlo si él se lo pedía, pero Linandir no quería hacerlo porque sabía que ella no podría soportar una vida así. Ambos sabían que el otro arriesgaría su amor por el otro, pero no querían arriesgar la vida del otro. Era irónico, en el mal sentido. Desearía que pudiéramos seguir hablando a través de este teléfono para siempre, pero eso es imposible, ¿no? Sí. Por alguna razón desconocida, una risa lastimera escapó de la boca de Linandir después de que Adriane terminó su frase. Sabes, siempre he sido inútil en todo lo que he intentado hacer, incluso en mi confesión contigo. Lo siento mucho por eso. No me importaba. Aunque rara vez conseguías lo que te proponías, te esforzabas tanto cada vez que lo hacías que no podía evitar sentir admiración por tu determinación. No importa cuántas veces fracasaras, nunca te rendías. Yo, en cambio, soy torpe. Horriblemente torpe. Cuando te me confesaste, no supe cómo reaccionar y casi me caigo por el precipicio, ¿recuerdas? Linandir recordó claramente ese día, y ese recuerdo ahora dulce pero amargo trajo una débil sonrisa a sus labios. Lo recuerdo. Pero me gustaba esa parte tuya. No eras el tipo de persona que ocultaba nada detrás de su sonrisa y eso fue lo que me hizo darme cuenta de lo equivocada que está todo. No puedo agradecerte lo suficiente por ser tan torpe, gracias. Una extraña sensación se apoderó del pecho de Linandir. Era extremadamente doloroso y se sentía como si su corazón hubiera sido atravesado por una lanza.
pero al mismo tiempo sentía anormalmente tranquilo. Lo siento, lo estoy haciendo más difícil, ¿no? Supongo que ya es hora, no puse suficiente dinero en la máquina para seguir adelante, no digas adiós. Sí, no es que no nos vayamos a ver nunca. Nos volveremos a encontrar. Linandir intentaba ser optimista, pero no había convicción en su voz. Terminó la llamada. Fue de repente, pero así era más fácil. Volvió a colgar el teléfono, y luego cayó al suelo. Todas las lágrimas que había logrado contener durante la conversación brotaron de golpe cuando su trasero tocó el suelo. Su corazón estaba tranquilo pero afligido. Necesitaba llorar. Mientras se sujetaba las rodillas con un brazo y ponía la otra mano sobre la frente, lloró. Los transeúntes lo miraban con extrañeza, pero él no les hacía caso. Pero incluso después de que se le secaron las lágrimas, seguía sintiendo lo mismo. Infantilmente, pensó que la vida le estaba haciendo trampa. Normalmente es más fácil aceptar tristeza después de llorar, pero allí le estaba haciendo trampa, y él todavía no podía superar sus sentimientos. No importa cuántas veces hayas fallado, no te rendirás, pero ¿qué puedo hacer? Preguntó retóricamente. Sabía que no había nada que pudiera hacer. Para salir de esta situación, necesitaría un milagro, ¿un milagro? ¿Pero qué era un milagro? Era algo que no se podía lograr por mucho que se intentara. Bueno, no es una coincidencia. Linandir se pasó la mano por el rostro lloroso y reunió todas sus fuerzas para levantarse. Resulta que estoy acostumbrado a perseguir milagros. Salió de la cabina telefónica. No había ningún milagro en su interior, así que salió. Miró desafiante al cielo, transformando su tristeza y desesperación en determinación. No digas adiós. Lo sé. Si hay un milagro en algún lugar que me permita hacer que las cosas vuelvan a su cauce, apretó el puño con todas sus fuerzas, tan fuerte que sintió que la uña se le clé en la palma. Lo perseguiré y lo encontraré. Poco a poco los árboles desaparecieron. Los pasos de Linandir debían cesar pronto. Al correr hacia adelante, finalmente llegó a la frontera de la isla. Irónicamente, este era el lugar desde donde Linandir había visto la pelea entre Rideroth Black y Saberoth Red. El acantilado ofrecía una hermosa vista de las olas rompiendo tranquilamente contra la costa y el horizonte. Un viento suave soplaba y acariciaba suavemente su rostro, como para consolarlo de llegar a un callejón sin salida. ¿Hasta el final, eh? Linandir sonrió con ironía. No es que tuviera esperanzas de llegar hasta el final, pero... Las rodillas le fallaron y cayó al suelo. Su estado era lamentable, muy parecido al de entonces. Una línea roja como la sangre atravesaba su brazo izquierdo y no podía moverse correctamente. Su cuerpo estaba cubierto de cortes pequeños e insignificantes causados por la espada. Levantó su brazo válido y extendió su mano abierta hacia el horizonte. Estoy realmente impotente hasta el final. Su voz era ronca. Podría haber derramado una lágrima en ese instante, si su cuerpo no hubiera estado completamente seco desde hacía tiempo. Detrás de él, escucha los pasos de la parca acercándose lentamente y con calma. No miró hacia atrás para mirarla. No le importaba mirar a la muerte a los ojos. No fue capaz de su promesa hasta el final. Te dije que sufrirías más cuanto más corrieras. ¿Eres idiota? Se alzó una voz despiadada. Sí, susurró en voz baja. Soy un idiota. Su brazo todavía estaba levantado y su mano todavía extendida, aunque no sabía qué estaba esperando. Entonces comprendió. En el horizonte, el cielo se tiñó suavemente de rosa, naranja y rojo, y una suave llama se alzaba en el cielo. Sí, parecía igual que la primera vez que lo vieron juntos. Pero esta vez vendría a salvar al miserable. Se suponía que él sería el salvador esta vez. Pero soy demasiado inútil para ser siquiera eso, ¿eh? Una extraña sensación invadió su cuerpo con solo ver el amanecer. Era un sentimiento llamado coraje, del que carecía en aquel entonces. El viento traía una voz que no había olvidado. No importa cuántas veces hayas fallado, no te rendirás sí. Linandir puso fuerza, no, coraje, en sus piernas y lentamente se levantó y se giró para enfrentar a su oponente. Allí estaba ella. No se había movido del lugar donde se había detenido, como si hubiera estado esperando a que él estuviera listo para morir. Su expresión era la misma, molesta y mortalmente seria. Al igual que él, tenía un brazo que no podía mover por el disparo en su hombro. No tenía ningún arma, pero eso no significaba que tuviera que esperar la muerte sin luchar. ¿Qué te pasa? Le preguntó Atsuyo a Linandir, que estaba de pie valientemente frente a ella. No puedo morir aquí. No puedo rendirme aquí, no después de todo lo que he hecho para llegar hasta aquí. Rugió para demostrar su determinación, pero también para mantener el coraje en su corazón.
Hay algo que tengo que hacer, así que te venceré aquí y seguiré hasta que haya alcanzado mi milagro. Linandir apretó el puño con todas sus fuerzas, dispuesto a golpearla hasta matarla si era necesario. Sin miedo, se dirigió hacia la parca mientras rugía para darse fuerzas. ¡Uah! Como si me importara un carajo. La expresión de Atsuyo no cambió ante el repentino cambio de comportamiento de su objetivo. Levantó su espada, lista para recibirlo. Una figura caminaba silenciosamente por el bosque, sosteniendo una espada en su mano. Ella era Toriyama Atsuyo. Ella se alejaba caminando de la escena de la pelea final del maestro de Rider of Black. Su armadura negra y su ropa estaban salpicadas con sangre roja oscura, y su espada también estaba cubierta con el líquido rojo caliente. Por supuesto, esta no era su sangre. Ella no sufrió ninguna lesión aparte del disparo y la explosión que ocurrieron antes. O mejor dicho, sí había uno. Un gran moretón en la mejilla. Este idiota luchó hasta el final, incluso después de que ella le cortara ambos brazos. Solo dejó de luchar después de que ella le cortara la cabeza, que se dio vuelta y cayó al mar. ¿Qué le pasa, que se ha puesto tan nervioso de repente? Se quejó con ligereza, como si fuera algo que no le importara demasiado. Algo que tengo que hacer, ridículo. A los dientes ligeramente. Si te obliga a seguir hasta la muerte, deberías cortarlo de raíz.